Esto pasó el año pasado. Mi amigo Andrés está muy metido y bien conectado en el mundo de la música. Y cuando digo mundo de la música me refiero específicamente a la escena dance electrónica a lo largo de la costa, principalmente entre Barcelona y Valencia. Es bastante impresionante lo que él y su equipo han logrado en solo 2 años. En resumen, su empresa organiza lo que llaman eventos en locales de alto perfil, normalmente el club o sala más conocidos de la ciudad en la que estén. Luego, contratan a artistas externos que suelen ser muy conocidos e incluso casi famosos. Yo no estoy muy metido en ese ambiente, así que no sé exactamente a quién han traído, pero te puedo decir que han estado grandes nombres. Pero basta de contexto. Andrés y yo nos conocemos desde hace más de 20 años. Prácticamente lo conozco de toda la vida y ha sido mi mejor amigo casi siempre. Por eso me deja a mí y a otros amigos de toda la vida entrar gratis a sus fiestas y pasar el rato con los artistas en la zona VIP. Es realmente genial y debería agradecerle más a menudo. Andrés tenía programado un evento enorme el fin de semana del 12 de octubre en la costa mediterránea. Iba a ser el más grande hasta la fecha y todos nuestros amigos en común iban a ir. Andrés me invitó a ir antes con él y obviamente acepté. Los dos hicimos el viaje de 1 hora y media con nuestro otro amigo Marcos y llegamos al lugar unas 4 horas antes de que abrieran las puertas. Marcos y yo no teníamos mucho que hacer mientras Andrés y su equipo montaban todo, así que decidimos empezar a beber un poco. Andrés y los suyos tenían barra libre cortesía del local y Marcos y yo nos aprovechamos bien. Cuando el primer DJ empezó su sesión, ya íbamos más que alegres, por decirlo suavemente. Era el puente del 12 de octubre, así que sentíamos que nuestras actividades de descontrol estaban justificadas. Un par de horas después estábamos completamente borrachos. Sinceramente no recuerdo haber estado tan ebrio desde entonces. No es que Marcos y yo no aguantemos el alcohol, porque sí lo hacemos. No se trataba de vomitar o hacer el ridículo, sino de tener menos control y tomar peores decisiones. Aún así lo estábamos pasando genial, al menos por lo que recuerdo. La noche se estaba acabando y llegaba el momento de decidir cómo volver o con quién, o ambas cosas. Andrés había alquilado un apartamento cerca y nos había prometido cama a los dos, así que eso no era problema. El otro tema estaba en mi mente. Nos acercamos a la barra bailando y empezamos a hablar con 2 chicas que nos parecieron atractivas. En poco tiempo ya sabíamos con quién íbamos a terminar la noche. No somos modelos, pero medimos más de 185 m, y por alguna razón la mayoría de chicos en esa zona son más bajos que la media, así que la altura era un plus extra. Y eso parece ser lo que más valoran allí, no la apariencia, ni el físico, ni la inteligencia, sino la altura. Creo que me dijeron que se llamaban Carla y Jimena. Aquí es donde mis recuerdos empiezan a volverse borrosos, así que puede que haya huecos en la historia. Por lo que recuerdo, fue Jimena quien sugirió que nos fuéramos todos juntos a seguir la fiesta en otro sitio, y Marcos y yo no íbamos a discutirlo. Carla nos dio a cada uno una bebida diciendo que teníamos que ponernos a su nivel antes de irnos, aunque ya habíamos bebido suficiente para igualar su peso en alcohol. Sí sé que eso de que las chicas inviten copas a los chicos suena raro, pero estaba claro que tenían dinero por cómo iban vestidas. Después de terminar los tragos salimos del local y Jimena propuso ir a su casa cerca y frente a la playa. Me sorprendió un poco porque pensaba que iríamos a nuestro apartamento, ya que normalmente son los hombres los que hospedan. Pero insistieron en que su casa era mucho mejor y tenían razón. Caminamos por la playa charlando, eran chicas inteligentes y fue refrescante hablar de algo más que de fiesta. En un momento me sentí incómodo de estar tan borracho porque no podía expresarme bien. Entonces, noté que estaba más ebrio que 15 minutos antes, pero de una forma extraña, las piernas débiles, los movimientos torpes, como si fuera a caerme, y luego la sensación desapareció. Llegamos a su casa y era impresionante: esculturas en pedestales, decoración lujosa pero minimalista. Unos 15 minutos después, Marcos y Jimena habían desaparecido y yo me quedé solo con Carla. Se inclinó para besarme y ese es el último recuerdo que tengo antes del vacío. Faltan varias horas en mi memoria, pero sé que estuve consciente porque envié mensajes desde mi móvil. Y lo más raro es que a Marcos le pasó lo mismo al mismo tiempo.
Me desperté con el sol, encima en unos matorrales a más de 1 hora de allí, sin teléfono, sin cartera, sin llaves y con ropa que no era mía. Mis zapatos estaban mojados y sin cordones. Estaba desorientado y asustado. Caminé hasta un 7-Eleven y pedí usar el teléfono. Llamé a mi hermana que me dio el número de Marcos. No contestaba, hasta que entró por la puerta con la misma historia que yo. Llamamos a la policía, pero cuanto más contábamos, más dudaba. Encontraron nuestros móviles en un aparcamiento y concluyeron que simplemente estábamos demasiado borrachos. Queríamos que revisaran la casa de Jimena, pero se negaron. Más tarde vi que había enviado mensajes coherentes, pero contradictorios a varias personas esa noche. Ninguno de los dos entiende lo que pasó. Incluso encontramos la casa, pero el propietario dijo no conocer a ninguna Jimena. Me fui con una sensación de incomodidad y la certeza de que algo grave nos pasó esa noche, y nunca sabremos qué fue. Me llamo Valeria y vivo en Andalucía, no muy lejos de la frontera con Extremadura. Hace varios veranos conduje hasta un pequeño pueblo de Cáceres para asistir a una barbacoa del Día de la Hispanidad que organizaba mi amiga de la universidad, Laura. Era de esas fiestas en un patio trasero con platos de cartón, fuegos artificiales caseros y demasiada comida. Fue una de las mejores noches que había tenido en mucho tiempo. Buena gente, buena energía, niños corriendo con bengalas. No me fui hasta poco después de las 10 de la noche, lo que viéndolo ahora probablemente fue mi primer error. En esa parte de la región, todo se queda en silencio absoluto en cuanto se pone el sol. El viaje a casa iba a durar un poco más de 2 horas, casi todo por carreteras secundarias, largos tramos, vacíos y oscuros de calzada de 2 carriles con espesos árboles a ambos lados. De vez en cuando, pasaba por una vieja granja o una pequeña iglesia con aparcamiento de grava. Pero en su mayoría, era oscuridad, y más oscuridad. Llevaba la música baja y seguía de buen humor por la fiesta, pero no voy a mentir, conducir de noche por sitios así siempre me pone nerviosa, aunque no haya un motivo real para asustarse. Siempre he tenido algo de miedo a la oscuridad, así que supongo que eso también influye. Unos 30 minutos después, noté un par de faros en mi retrovisor. Al principio no le di importancia, pensé que alguien más había tomado la misma carretera. Pero cuanto más tiempo seguía y más atención le prestaba. Era un Nissan Altima gris, nada raro, salvo que la parte inferior parecía cubierta de barro, algo que distinguía claramente cada vez que pasábamos bajo una farola en un cruce pequeño. Eso no era demasiado extraño por sí solo, pero al cabo de un rato, me di cuenta de que acelerara o frenara ese coche igualaba exactamente mi velocidad. Pensé que podía ser coincidencia, y aceleré un poco, unos 10 km/h más. El Altima hizo lo mismo. Luego reduje mucho la velocidad, otra vez mismo resultado, la distancia seguía igual, unos 6 o 7 coches detrás. En carreteras así la gente se adelanta todo el tiempo. Ni siquiera es ilegal en la mayoría de tramos. Me moví un poco hacia la derecha un par de veces para dejar claro que tenía espacio para adelantarme, pero no lo hizo. Se quedó exactamente en el mismo sitio. Entonces decidí probarle. Había un giro a la izquierda en una calle residencial pequeña, con unas pocas casas dispersas. Giré sin dudarlo, pero 10 segundos después el coche hizo exactamente el mismo giro en medio de la nada. No había ninguna posibilidad de que tuviera que estar en esa calle. En ese momento supe con certeza que me estaban siguiendo. Me entró una sensación horrible en el estómago, como si estuviera en verdadero peligro. Mi corazón latía tan fuerte como si me apuntaran con un arma. Me sentía impotente, perdida en medio de la nada, sin saber qué quería esa persona. Solo quería llegar a algún lugar seguro, público, con luz y gente. Como si fuera una señal, en ese momento escuché el maldito pitido del depósito casi vacío. Nunca me había sentido tan indefensa. Mi coche es viejo, un Corolla de 2012, con bastantes problemas. A veces la reserva me da 20 kilómetros, otras apenas 10. Y en esa zona, no hay gasolineras en cada esquina. Cogí el móvil y busqué la más cercana, abierta 24 horas. Estaba a más de 13 kilómetros. No sabía si llegaría, pero no tenía otra opción. No pensaba detenerme con ese coche aún detrás. Pensé en llamar a la policía, pero en un lugar tan aislado tardarían una eternidad en llegar. Y en parte me asustaba que hacerlo hiciera que la amenaza fuera más real. La aguja bajó a vacío total 2 minutos después. Intenté mantener la calma,
pero empecé a sentirme fuera de control. Cada ruido del coche me parecía más fuerte, la carretera más larga. Imaginaba lo que pasaría si me quedaba sin gasolina. Por milagro finalmente, vi el resplandor del letrero de una gasolinera a lo lejos. Giré bruscamente y me metí en el aparcamiento. De una vez salí del coche y corrí hacia el interior sin ni siquiera cerrar la puerta. Desde dentro, vi el último a detenerse en la entrada, motor encendido quieto, unos 10 segundos, y de repente aceleró y desapareció por la carretera por la que habíamos venido. Le conté lo ocurrido al dependiente, que me ofreció llamar a la policía. Incluso después de que llegaran seguía intranquila. Puede que no sea la historia más aterradora, pero no hay ninguna explicación que no implique malas intenciones. Ese miedo puro, no quiero volver a sentirlo nunca más. Al llegar a casa me prometí no volver a conducir por carreteras rurales solitarias de noche. Pero no acabó ahí. Unas semanas después, viendo las noticias, un reportaje hablaba de 2 hombres sospechosos de robo a mano armada, intento de asesinato y otros delitos en zonas rurales. Una imagen borrosa mostraba un vehículo robado, un Nissan Altima gris, visto por última vez en dirección este. Supe al instante que eran ellos. No puedo probarlo, pero todo coincidía: el momento, el lugar, la descripción. Conté mi historia a la policía, y fue entonces cuando me golpeó la idea de que mi estupidez podría haber permitido que 2 hombres peligrosos escaparan. Nunca me perdonaré no haber llamado antes. Nunca recibí una actualización, pero si algún día algo cambia lo contaré.